Al libro de Gálatas, y quiero que sigan con su vista la porción que hemos estado estudiando durante unos 13, 14 domingos. Gálatas capítulo 5, leo, y ustedes les agradecería si siguen con su vista a partir del verso 16. Voy a leer la sección. Gálatas 5, verso 16. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amado Padre, te damos gracias, porque cuando leemos tu palabra, sabemos que es una palabra viva y eficaz, y es como una espada de dos filos. Y en el nombre de Cristo Jesús es mi ruego, no solamente que me concedas el entregarla de una manera fiel y con claridad, sino también que todos podamos recibirla y que nuestro corazón, nuestra conciencia sea atravesada, y que toda aquella carne que tiene que ser circuncidada sea arrancada de nosotros por una obra de la gracia del arrepentimiento, y también poniendo nuestra fe y descansando en la obra completa de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios Jesucristo, quien vivió la vida que jamás podremos vivir, perfecta, sin pecado, que fue el sacrificio que tú exigías como pago por nuestra maldad, y sin pecado alguno fue hecho pecado para que su justicia fuese atribuida o puesta a nuestra cuenta delante de tu santidad, y que resucitó al tercer día según las Escrituras para justificación nuestra, y juntamente con Él a nosotros nos has concedido una nueva vida. Ayúdanos a vivir en la vida del Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Y amén. Pueden sentarse, por favor. Ya vimos y hemos estado estudiando particularmente de los versículos 19 al 26. Y nos hemos estacionado en las obras de la carne. La palabra nos habla de las obras de la carne. Y si nos habla y nos hace una lista, debemos de escudriñar por el Espíritu la Escritura y poder, obviamente, recibir de Él. Y quisiera hoy enfatizar lo que dije al principio de las obras de la carne, como dice la Escritura en el pasaje de Gálatas 5, 19 y 20. Las obras de la carne, acuérdense, son evidentes,
O sea, la gente las va a ver en nuestras vidas. Son evidentes. Las obras de la carne son contrarias a Dios y las obras de la carne son excluyentes del reino de Dios. Es una realidad bíblica y ya lo estudiamos todo eso en detalle porque lo dice el Señor. Quien las vive, quien está viviendo en ellas, no entrará, no heredará en el reino de los cielos. Y lo que quisiera ahora dirigirme, estuvimos viendo acerca de lo que era la inmoralidad, la impureza y la sensualidad el domingo anterior. Y ahora quisiera referirme a otras 4 obras de la carne, que son idolatría, hechicería, borracheras y orgías. Y estoy hablando obviamente del versículo 20 y 21. En el 20 dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Dice, idolatría, dice el 20, hechicería. Entonces, quiero hablar de idolatría, hechicería, y en el versículo 21 habla de envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahora, voy a tomar intencionalmente, ahora verán ustedes a través de la escritura por qué. Voy a tomar, repito, idolatría, hechicería, borracheras y orgías. Y vamos a dejar todas las otras, que son un conjunto que veremos más en detalle si el Señor lo permite el próximo domingo. Pero veamos esto, idolatrías, hechicerías, borracheras y orgías. Y en todas estas 4 palabras, ¿dónde podríamos realmente encontrar en la Escritura algo que se refiera a esto? Y tenemos que irnos obviamente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tenemos unas escenas impactantes, impresionantes, pero también pavorosas. Y en ese pasaje de Éxodo 20 y Éxodo 32 vamos a estar viendo algunos detalles de esto. Y quisiera que me acompañen, por favor, porque ustedes saben que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no son meros recuerdos históricos de lo que sucedió con el pueblo de Dios. Simplemente quiero enfatizar en este momento, aprovechando, que el pueblo de Dios es, y en el Antiguo Testamento también lo llama como el Hijo de Dios. El pueblo de Dios, en algunos profetas le llaman como el Hijo de Dios, que en realidad vino a ser un hijo demasiado rebelde y demasiado, tú sabes, lo normal de los hijos, pero que en realidad tuvo su cumplimiento, obviamente, en la persona de Cristo Jesús, que fue el Hijo, con mayúscula, totalmente obediente a su Padre y que obedeció hasta la muerte, pero que además de llegar a la muerte, también resucitó de los muertos. Y es en Él, y solamente en Él, que podemos también, como dice Romanos 6, la posibilidad nosotros mismos de ser adoptados como hijos, sacados de la desobediencia en que estábamos, ser adoptados, ser limpiados, ser adoptados, y obviamente vivir una vida en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. La escena, ¿cuál es? Ya la sabemos en Éxodo 19. La escena es terrible. Ya eso lo estudiamos el año pasado cuando hablamos de vimos como 34 horas estudiando los 10 mandamientos. Pero estuvimos viendo mucho en detalle el inicio de la manifestación de Dios en el monte Sinaí y cómo hubo fuego, humo, rayos, la tierra temblaba, se estremecía. Y vimos cómo el pueblo de Dios se asustó, entró en un pavor. Repito, esa es la escena. Y en ese temor, recuerden que mejor le pidieron a Moisés. En el versículo, estamos ahora en Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 18. Todo el pueblo de Dios percibía los truenos y relámpagos
el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, ¿qué pasó con el pueblo? Temblaron y se mantuvieron a distancia. Temblaron y se mantuvieron a distancia. Ojo. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no tengan miedo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes. Su temor permanezca en ustedes. Se fijan, hay dos motivos por los cuales Dios descendió en el monte Sinaí. Sí. Para probarnos. Ahora, Dios no necesita en una prueba ver lo que hay en nosotros. Nosotros sí necesitamos. La prueba, aun cuando es una prueba de parte de Dios, cuando Dios prueba tu corazón, realmente no es por Él. Ella lo sabe, Él conoce lo más íntimo de ti, los más profundos pensamientos. Él te creó. ¿Quién te puede conocer más que Él? Pero sin embargo aquí Moisés está diciendo por qué ocurrió todo ese escenario en Sinaí. Porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes. Y tercera cosa, ¿para qué? Para que no pequen. Se fijan, tres cosas. Son tres cosas. Prueba de tu corazón, para que tengas temor de Dios, y para que no peques. Para que no peques. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. O sea, todo eso que estaba ocurriendo ahí era una manifestación que Dios intencionalmente quiso tener delante de su pueblo. Con esos tres motivos. Para que se den cuenta qué clase de corazón tienen, para llenarse del temor de Él y para que no pequen contra Él. Esa fue la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Y dice en el versículo 21, y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba. ¿Por qué Moisés sí? O sea, ¿por qué el pueblo le dijo a Moisés: pues tú hazlo, tú ve y habla y luego ven y nos dices? Era tal el temor. ¿Por qué Moisés sí lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés no se echó para atrás temblando? ¿Por qué Moisés se atrevió a hacer lo que nadie se atrevió a hacer? Te digo una cosa: porque Moisés había sido llamado por Dios. Esa es la única razón. Porque Moisés había sido llamado por Dios. Y esto es importante. Entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 22, así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Ustedes han visto que les he hablado desde el cielo. Versículo 23. No harán junto a mí dioses de plata, ni dioses de oro. No se los harán. O sea, el mensaje es: estoy acá, estoy en el cielo. El cielo envuelve la tierra completa. El cielo domina todo el universo. Está por encima de y contiene todo lo que hay en el universo entero. Dios está por encima de todo. Es lo que está diciendo aquí claramente. Dice: nunca se te ocurra fabricarte un Dios, ni siquiera de oro. No se te ocurra, pueblo mío, no hagas dioses junto a mí. No los compares. El momento que dice junto a mí es: no compares a nadie conmigo. Ahora, esto pareciera como que sí es lógico. Todo está tronando, todo lo tremendo de la impresión, el terror los había dominado. ¿Quién lo va a escuchar así?
Versículo 24. Harás un altar. O sea, lo que no vas a hacer es, no te vas a crear ídolos. Y lo segundo, harás un altar de tierra para mí, y sobre él sacrificarán sus holocaustos y sus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre. Fíjate lo que pide ahora. Fíjate bien. Un altar de tierra. Tierra. O sea, no dice, hagan un altar de oro. No, tierra. Simplemente tierra. Y ahí, en ese altar de tierra, reconóceme como Dios de dos maneras. Ofrece sacrificios y adórame. Ofrece sacrificios delante de mí. Despréndete de tus propiedades. Despréndete de lo que tanto cuidas para alimentarte. Despréndete. Ofrécelo. Sacrificio y ofrenda. Entrégame. ¿Por qué? No les estoy diciendo sacrificar tu vida, entregar tu vida, como los aztecas. Ustedes saben, ¿y cuántas culturas antiguas lo que hacían era matar, poner vidas? ¿Por qué? El entregar las posesiones materiales obviamente tenía un principio. Y el principio de ese tiempo sigue estando este tiempo vigente. Tú, ¿cuántas veces no te ha dolido dar un peso para la obra del Señor? Tú, que dices ser hijo de Dios, ¿cuánto te duele realmente desprenderte? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Obviamente el pastor no va a decirte, tienes la obligación de diezmar, tienes la obligación de dar para que Dios te dé más. No, yo necesito, tú me conoces, ya nos conocemos, vamos. No se trata de eso. Porque cuando Dios tiene totalmente tu corazón de piedra cambiado en un corazón de carne, no necesita nadie hacerte manita de cuerpo para que adores a tu Dios, para que te entregues y entregues todo lo que puedas de la mejor manera y con una actitud realmente de agradecimiento y sacrificio. Estamos hablando, repito, de 4 obras de la carne de Gálatas. Estamos hablando de idolatría, hechicería, y estamos hablando de ¿qué más? Estamos hablando de borracheras y orgías. ¿Ok? Vamos a Efesios. Ahorita regresamos a este pasaje. Vamos a Efesios, por favor. Y vean conmigo lo que dice aquí. En Efesios 5, versículo 5. Efesios 5:5. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en la ciudad de Éfeso. Porque con certeza tú sabes esto. Con certeza saben ustedes esto. Ustedes saben esto. Que ningún inmoral, impuro o avaro. Ningún inmoral, impuro o avaro. O sea, ya estuvimos analizando y revisando lo que era la inmoralidad sexual y la impureza sexual. Pero fíjense cómo está asociada aquí directamente con avaricia. Ahora, vean lo que dice que es la avaricia en el versículo 5. O avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Entonces la avaricia es una forma de ídolo. Sí, así es. Bueno, yo no lo digo, repito, lo dice el Señor. El buscar retener lo que no puedes retener, el buscar esconder lo que no puedes esconder, es haber guardado un ídolo. ¿Por qué lo adoras? Porque es tu vida. Un ídolo es tu vida. Un ídolo es el motivo de tu adoración.
Un ídolo es aquello a lo que te entregas. Un ídolo es aquello que te da vida según tu conciencia. Porque no puedes depender, o sea, un ídolo es aquello que ya convertiste en un Dios junto a Dios, porque dependes totalmente de Él. Entonces, la avaricia, aquí dice el Señor, es idolatría, y dice, ninguno que tenga avaricia y que sea por tanto un idólatra, ninguno tiene herencia. Eso termina diciendo el versículo, yo no lo digo, repito, tiene herencia. Ninguno tiene herencia. ¿Dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Otra vez, lo mismo que dice Gálatas, ninguno que practique estas cosas, las obras de la carne, entrará en el reino. No, es el Señor el que lo dice. El santo, santo, santo Dios. Vean conmigo Colosenses, por favor. Colosenses. Por favor, Colosenses, y vean el capítulo 3. Colosenses 3. Dice la palabra del Señor. Considere Colosenses 3:5. Por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Considere sus vidas, humanamente hablando, muerta ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y a la avaricia. ¿Qué es? Otra vez, ¿qué dice? La avaricia es idolatría. Una vez más. Ahora, ¿a qué va asociada? ¿De qué va de la mano? Otra vez, de las cuestiones sexuales. Lo estamos viendo ahí. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pues, ¿por qué? ¿Por qué es que debes considerar muerto todas estas cosas que ya viviste en la vida anterior? ¿Por qué deben ahora morir? Por la siguiente razón, versículo 6. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de todas estas cosas. Es muy clara la Escritura, es muy directa la Escritura, porque la Escritura lo que hace es atravesarnos como esa espada de dos filos y abrirnos la conciencia, hacernos ver lo que de una u otra manera hemos jugado con nosotros mismos, porque con Dios no podemos jugar. O sea, hemos dicho, no, es que Dios sabe que ya me gasté todo en todas las deudas que tengo, así que como siempre estoy endeudado, Dios sabe que no puedo. O sea, se trata de ti siempre, no se trata de Él. No se trata de mostrar que tienes una total dependencia a Él, sino que tienes una total dependencia del fruto de tu trabajo, del fruto de tu esfuerzo, del fruto del reconocimiento de otra gente que viene y deposita un peso en tu vida para que tú lo sigas acumulando y lo hagas tu ídolo y lo entierres, y que no estés dispuesto para nada a cambiarlo por la perla de gran precio, porque en realidad no quieres sacrificar, no quieres entregar, no quieres servir al Dios que te salvó, porque realmente no lo valoras, simplemente no puedes verlo así. De esa misma manera que una persona sensual, impura e inmunda, que practica la fornicación, el adulterio, la sensualidad y todos los pecados que ya hablamos, exactamente lo mismo. Es un idólatra de sí mismo, busca su propia satisfacción, busca llenar sus necesidades sensuales, porque no tiene el Espíritu Santo. Y si lo tiene, lo puede apagar y hacer a un lado, porque no le importa, al grado que el Señor lo ha dejado en su necedad seguir caminando rumbo a la muerte eterna. Obviamente, si es una persona salva, ¿cómo terminó Sansón sus días? ¿Era salvo? Sí. ¿Cómo terminó? Sin ojos,
como un buey moviendo una rueda, esclavizado, pagando las consecuencias después de que entregó su cuerpo a prostitutas, después de que entregó todo su ser en adoración a la sensualidad. Y al último, ¿es salvo? Sí, es salvo. ¿Era un llamado del Señor? Sí. Terminó sin ojos porque no pudo ver en el mundo espiritual quién era su Dios, al cual se debía en adoración con todo su ser, con su alma y con su cuerpo. Tenía que ser ofrecido en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque es el motivo de su culto racional, como dice Romanos 12, 1, 2. El asunto es ese, repito, no es que pierda la salvación, pero tristemente termina sus días de una manera miserable, y no solo eso, sino siendo el hazmerreír de mucha gente que dice que te vio apasionado y con la Biblia bajo el brazo, cuando en realidad te volviste como el perro se vuelve a su vómito o la puerca a revolcarse en el lodo. Y eso es terrible. Amados, eso es algo terrible. Pero aquí nos dice claramente. Volvamos a nuestro texto que estamos estudiando. Ahora veamos qué pasa en Éxodo 32. En Éxodo 32. Quiero enfatizar simplemente lo que acá en el Nuevo Testamento nos está advirtiendo. En el Antiguo Testamento tenemos la mejor ilustración. Les decía yo la semana pasada que en cuanto a las obras de la carne hemos estado revisando dos cosas: razones y remedio. Son los dos aspectos que estamos viendo, pero ahorita lo que estoy haciendo es nada más ilustrar bíblicamente los principios de estas obras de la carne manifiestas. Y creo que este es el mejor pasaje de toda la Escritura para hacerlo. Vean conmigo lo que ocurre en Éxodo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, ya Moisés fue a la presencia de Dios, está con él, está cara a cara, está recibiendo palabra de vida para llevarles palabra de vida al pueblo de Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios. Oh, Aarón, hermano de Moisés. Aarón, levántate, haznos un Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la gente fue con Aarón? Bueno, porque recuerden que desde que Dios liberó al pueblo de Dios de la esclavitud que tenían en Egipto, Moisés era corto para hablar y Aarón era la boca de Moisés. Moisés hablaba con Aarón, Aarón anunciaba lo que el hombre de Dios estaba ordenando y la gente recibía y veía en Aarón también un líder, un instrumento de Dios. Ahora, por eso tarda Moisés y el pueblo, ¿qué pasa? Lo primero que hace es buscar al líder y segunda cosa es ahora buscar otro Dios. Pero la última advertencia que oímos en Éxodo 20: no se te ocurra hacer otro Dios junto a mí. Pero ¿cómo somos los seres humanos? ¿Cómo somos los cristianos? Carnales. Estamos hablando de las obras de la carne. Nuestra tendencia natural es a buscar satisfacer la carne antes de andar en el espíritu. Y lo que hacen es hablar con Aarón: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Se fijan, ya no es el Dios que está en los cielos por encima de todo, no. Ahora quieren un Dios terrenal, lo van a tener. Es el que quieren seguir, a un Dios terrenal, lo van a seguir, claro, uno que vaya delante de nosotros. O sea,
Fíjense las características de tus dioses. Tiene que ser adecuado al ambiente terrenal. En cuanto a este Moisés, seguimos con la lectura en Éxodo 32:1. El hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Fíjense cómo ellos reconocen. Ese hombre nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo malo en lo que están diciendo? ¿Qué es lo malo en lo que están diciendo? Ya perdieron de vista la alianza del Espíritu. Ya cayeron en un engaño de su perverso y engañoso corazón como el tuyo y el mío, porque ese es el corazón que todavía traemos, el pueblo de Dios. El problema es que ese hombre no lo sacó. Lo sacó el Dios de los cielos y la tierra. Ese fue el Dios el que lo sacó y utilizó a un hombre llamado Moisés. Pero sin embargo, para ellos el que lo sacó no fue Dios, fue el hombre, Moisés. Y por cuanto el hombre se está tardando mucho, lo que necesitamos es otro hombre. Ahí estás tú, Aarón. Y por lo tanto, por medio de otro hombre, también líder, que ya lo hemos oído hablar como de parte de Dios, pero es el hombre. Entonces sí, haznos otro Dios. O sea, necesitamos ahora sí un Dios terrenal que podamos seguir. Versículo 2, Aarón les dijo: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelo. Fíjense nada más, lo primero que ve Aarón en las ovejas del pueblo de Dios es el oro. Es lo primero que ve. No está viendo todo lo que está ocurriendo en sus palabras. Ya perdió también Aarón totalmente la vida espiritual. Estamos hablando de un pueblo de Dios escogido por Dios, pero que dejó de andar en el Espíritu y está ya en todo en las obras de la carne. Les pide el oro. Tráiganme todo el oro. Versículo 3. Suena muy parecido a algo de estos tiempos. En versículo 3. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro. Así. No dudaron, se fijan, no dudaron. En lugar de decir, pero es que es mi oro, son mis adornos, son los que me embellecen. No. Ya están siguiendo su Dios ya, de su perverso y engañoso corazón. Y entonces sí, a ese sí son capaces de entregarle todo su oro. Están entregados a Él, están en sacrificio, entregan a Él todo. Y los llevaron a Aarón, versículo 4. Él los tomó. Vean bien este versículo, por favor. El líder Aarón los tomó de sus manos, les dio forma con un buril, hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, o sea, él lo fabricó y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Se fijan? ¿Qué hace el líder? Le da al pueblo lo que quiere. Le da al pueblo el Dios que están pidiendo. Le da por su lado. Atiende su necesidad. Busca no afectar y no lastimar ni con palabras ni con acciones a un pueblo que en ese momento ya le está dando el llamado pastoral de parte del pueblo para que sea su pastor y para que ahora sí tengan un nuevo Dios, porque el otro Dios no funcionó, el otro líder no funcionó. Y entonces Aarón, después de que el pueblo dice, este es el Dios que nos sacó de Egipto, fíjense, el pueblo lo dice, pero ahora ¿qué hace Aarón? Les dice, hey, discúlpenme, están errados, no, ese becerro de oro no lo sacó. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Mañana será fiesta para el Señor, fiesta,
pachanga, música, todo, cantos, emociones. Y el mismo Aarón dice, va a ser para el Señor. ¿Cuál Señor? Aquel que ya tomó y volvió a llevar cautivos, no a un Egipto físico, sino a un Egipto espiritual. Y van a hacer una pachanga, una gran celebración. Y el mismo líder dice que es para Dios. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos. O sea, todavía después de haberle dado todo el oro que pidió. ¿Se fijan? Ahora sí ya entregan voluntariamente. Ya no es por petición. Ya no necesitan pedirles. ¿Por qué? Porque ya tienen un Dios al cual realmente reconocen. Y cuando tienes un Dios al que reconoces, no necesitas que te pidan. Tú simplemente entregas como un sacrificio, en una alabanza, en un acto de adoración. Ya lo entregas. ¿Por qué? Porque estás convencido que ese es tu Dios. No necesitas que nadie te lo pida. Tú lo entregas, es algo voluntario. Ya no están pidiendo, ya no están pidiendo nada, pero ellos se levantan temprano y ofrecen sacrificios y traen sus ofrendas de paz, traen sus ofrendas. Y entonces, ahora sí, el pueblo se sentó a comer y a beber. Y dice en el hebreo que el pueblo estuvo de tal manera comiendo y bebiendo que cuando se levantó de estar comiendo y bebiendo, se levantaron de una manera moralmente incontrolable, siguiendo tremendas lascivias. Eso es lo que dice en el original en hebreo. O sea, dime una cosa, ¿qué hace un borracho? Uno que ya está bien atragantado al alcohol, no sabe ni cómo se llama. Y obviamente, ayer salía en mi rutina de ejercicio, voy oyendo mi predicación en la mañana, mi mensaje que voy oyendo, y voy en una casa, estamos hablando de las 7:30 de la mañana, en una calle aquí a unas 6 cuadras, y me encuentro un carro estacionado con el motor encendido y 2 hombres afuera en la banqueta. Paso por al lado de ellos, ¿y qué están haciendo? Están orinando en la calle con los genitales al aire. Y están platicando uno con otro. 7:30 de la mañana. La gente ya está moviéndose para su trabajo. ¿Qué problema hay? O sea, tengo ganas de orinar, que orino. Y estoy hablando que estaban enfrente de una placita. O sea, la placita, no había nadie en la placita. Podían ir a la placita, hacer como el perrito, levantar la patita en algún arbolito, pero la cuestión es, no, mejor ahí en la banqueta de la calle. Porque ya pierden la sensatez, pierden el sentido mínimo de respeto a los demás, porque nada más están metidos en su mundo de engaño. Esa es la condición. Nos convertimos en menos que animales cuando somos esclavos nuevamente de las pasiones carnales que antes nos dominaron, y sobre todo después de haber sido sacados de esclavitud de Egipto y llevados en un paso por el desierto hacia una tierra que es de promesa, a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Es horrible esto. Y vean, nada más trajeron una ofrenda de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y dice el versículo siguiente, el Señor habló a Moisés, desciende pronto. ¿Por qué? Porque tu pueblo, fíjense bien esto, el Señor habla con Moisés, está todavía en el monte Sinaí. Está recibiendo la bendición de Dios, Moisés, para poder llevar la bendición de Dios al pueblo de Dios. ¿Cuál era la bendición? La palabra de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo, se fijan, o sea, Dios le dice a Moisés que es su pueblo, porque Él es el responsable. Moisés es el responsable de ese pueblo delante de Dios. Por eso le dice, es tu pueblo. Tu pueblo
que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Te fijas? O sea, Dios puede decirle, es mi pueblo, yo lo saqué, te usé a ti. Sin embargo, no hace eso. Le dice, tu pueblo que tú sacaste. ¿Qué es lo que está diciendo? Tu responsabilidad no ha terminado. Todavía tienes un llamado que cumplir. No he terminado de usarte. Porque sabemos tú y yo que cierto es que es el Dios, le dijo que era el Dios de los cielos, ya lo vimos en el capítulo 20. Sin embargo, aquí, ahora pone todo en él, en el terreno, en su terreno está la pelota, le toca hacer el siguiente movimiento. ¿Saben? Ese es el detalle de Pablo. Pablo había estado predicándoles el evangelio verdadero a los Gálatas. Pablo les había dado la verdad que los había sacado del engaño de la carne, de las obras de la carne, para llevarlos a una vida en el Espíritu. Y ahora habían visto las riquezas de la abundante gracia que hay para el pueblo de Dios y habían sido salvos por el evangelio verdadero. Sin embargo, ¿qué pasa en esta carta que Pablo está escribiendo a los Gálatas? Nos encontramos ahora con que Pablo les está haciendo una advertencia muy grande. Tienen que aprender a andar en el Espíritu y no someterse a los deseos de la carne. Y toda esa porción que estamos estudiando es por algo. Porque esa gente, para empezar, ya había dejado de ver a Pablo. Ahora veían a los judaizantes. Dejaron de ver a Moisés. Ahora veían a los Aarones. Dejaron de ver el Dios que hizo los cielos, que solo por gracia, solo por fe, solo por pura misericordia es que nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora están viendo que esta nueva gente les dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tienen que circuncidarse, tienen que hacer ustedes, ahora, fabricar ustedes la salvación. Porque no se puede recibir solamente por fe, solamente por gracia, solamente de acuerdo a la palabra y solamente por medio de Cristo. Es lo que vienen ellos a totalmente mostrarles que el evangelio que Pablo les dio era falso. ¿Se fijan? O sea, esto es lo que está sucediendo. Exactamente lo mismo que está sucediendo ahí es lo que sucede el día de hoy también. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones de que haya tanto sensualismo, tanta inmoralidad, tanto problema de tipo sexual, tanto problema de avaricia dentro de la iglesia como obras de la carne? ¿Dónde está el problema? El problema está en que la iglesia no tiene pastores piadosos, sino pastores que le dan al pueblo, como dice 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4, lo que quieren oír. Lo que tienen comezón de oír, eso se les da. Porque al no recibir la palabra que nos purifica y nos limpia continuamente, nuestra carne sigue tomando ventaja de nosotros. Y entonces ya no queremos ir con ese pastor porque habla muy fuerte, habla muy duro. Mejor uno que se acomode. Mejor dejamos al otro en Sinaí que se quede viendo a Dios y recibiendo de Dios. Pero yo no quiero, yo quiero a alguien que fabrique el Dios a mi medida. ¿Qué hay que dar? Claro que hay que dar, yo lo doy con gusto, porque después sé que voy a obtener un beneficio. Voy a poder caminar en mis propios deseos. Voy a poder hacer que mi Dios se mueva por la tierra, como ese becerro de oro que estaba tieso, pero que sin embargo estaba en la tierra. Y un día dice, vaya, que vaya delante de nosotros. Yo creo que traía llantitas o algo así. El tiempo de hoy el temor de Dios se ha perdido dentro de la iglesia, porque lo único que nos trae el temor de Dios es escuchar a Dios hablar. Es lo único que puede traernos temor de Dios, no un pastor que te esté manipulando, oprimiendo, con una personalidad imperante. No, es simplemente la palabra pura, santa, perfecta, es suficiente. El temor se ha perdido, el temor de Dios. Los pastores, conforme a la carne del pueblo de Dios, han proliferado.
Y no tener un Dios que podemos ver, no tener un Dios que podemos ver, nos hace a nosotros mismos fabricar mejor todo el entorno, poner un stage de muchos colores, poner luces que haga todo sentir, que realmente se vea que el Dios al cual seguimos se manifieste. Y si sentimos bonito, y si sentimos ñáñaras en los brazos y demás, todavía mejor aún. Hermanos, es la verdad. O sea, el detalle, lo único que queremos es que no nos salgan con cosas, porque yo quiero seguir adquiriendo recursos terrenales, yo quiero seguir teniendo mi propia libertad, yo quiero las mismas costumbres que tenía en Egipto. En Egipto comía todo lo que se me pegaba la gana, en Egipto yo veía que cada quien tenía su propio Dios, en Egipto yo veía que todo el mundo estaba oprimido, cierto, pero por otro lado había una libertad dentro de la cárcel. Esas son las razones, la verdad. A nosotros la palabra nos redarguye y nos dice en Efesios 4 que debemos de dejar atrás al viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, y cambiarnos y mudarnos en el nuevo hombre y dejar los deseos engañosos de la carne. Eso es lo que nos dice Efesios 4 y varias partes de la porción de la Escritura del Nuevo Testamento. Volvamos a nuestro texto en Éxodo 32. Vean esto que sucede en el versículo 15, Éxodo 32, 15. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Otra vez, ¿qué es lo que trae Moisés? La palabra de Dios. ¿En qué radica la autoridad de Moisés sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios? En la palabra de Dios. No en él no es nadie, y ningún pastor es alguien, pero el Señor no es todo, y su palabra es toda autoridad. Las tablas eran obra de Dios, la escritura es su escritura. Versículo 17. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, le dijo Moisés: hey, hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro, vio las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Porque la palabra de Dios no tiene cabida en un corazón de piedra, no tiene cabida en un corazón esclavizado nuevamente a la carne, no tiene cabida ni para qué desperdiciar y echarle las perlas a los puercos. Llega el momento que el Señor entrega tal grado a la necedad a un pecador que ha sido salvo por gracia, que lo deja andar en sus propios caminos, que lo hace perder totalmente, se despersonaliza totalmente y se vuelve igual a su propio ídolo. Y obviamente muchos de estos hermanos son rescatados en condiciones deplorables, porque lo cierto es que si son del Señor, nada ni nadie jamás los arrebatará de su mano. Pero lo cierto es que en la condición en que regresan ya no es la misma, porque tienen que regresar con un corazón contrito y humillado, totalmente quebrantado, dándose cuenta que sus caminos eran de muerte y que los caminos del Señor eran de vida. ¿Y sabes cómo se llama esto que acabo de hablar? Misericordia. Si tú estás aquí en esa condición, te digo una cosa: es pura misericordia que estés aquí todavía. Es pura misericordia que no te haya pegado el SIDA. Es pura misericordia que no te haya parado Dios tu corazón, porque como cristiano estuviste pisoteando el testimonio de Cristo sobre tu vida. Es pura misericordia que estemos aquí. No estoy hablándote con coraje, te estoy hablando con un amor y compasión del mismo trono de los cielos y de la gracia de Dios, que te dice: ya no peques más, vuélvete al Señor en arrepentimiento. Es la verdad de Dios.
Deja de estar siguiendo tus dioses edificados por ti. Deja de estar siguiendo impureza, inmoralidad, sensualidad. Deja de estar con tus ídolos, porque lo que estás cayendo ya es en servirlos y adorarlos. Deja de estar buscando llenarte de tus riquezas, porque es una pobreza totalmente espiritual. No importa cuánto has acumulado dinero, no importa cuánto has acumulado en fama, no importa cuánta gente te reconozca, que todo lo que tienes es por la bendición de ser llamado cristiano. No, estás muerto delante de Dios, a menos que el Señor te dé nuevamente vida y tenga misericordia de tu alma. Es la verdad. Deja de estar atesorando tesoros en la tierra, cuando tus tesoros en mis tesoros, si somos hijos de Dios, están en los cielos. Amado, vuélvete al Señor de todo corazón. Eres esclavo de obras de la carne. Has hecho tus propios dioses. Dice en el versículo 19, Éxodo 32, 19. Tan pronto como Moisés se acercó, vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés. Arrojó las tablas y las hizo pedazos, y tomando el becerro que había hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo tiró sobre las aguas. No lo atesoró, pero es que es polvo de oro, de ese que ahorita cae en algunas iglesias. Amados, lo tiró. Versículo 21. Dijo Moisés a su hermano Aarón que escuchen bien las palabras de Moisés para su hermano, ¿qué es lo que te ha hecho este pueblo para que tú hayas traído sobre este pueblo tan grande pecado? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que te hizo el pueblo? O sea, este tiene un doble sentido. Número uno, ¿de qué manera te sedujo? ¿De qué manera te engañó? Para que tú hayas caído en la trampa. O la otra, pues qué tanto mal te hicieron como para que tú les hagas deseos un mal peor todavía. ¿Se fijan? Es un doble sentido. O sea, en ambos casos, ¿quién era el responsable de todo esto? Aarón, el pastor que se había quedado a cargo, el líder que se había quedado a cargo del pueblo de Dios, era el responsable. Y Moisés no estaba culpando al pueblo, estaba culpando al pastor. Versículo 22. Y Aarón respondió: cierto, caí en el engaño, me dejé seducir. La verdad, no podía, ya no sabía cómo hacerlo, estaban tan desesperados. Y ni modo, me acorralaron. ¿Verdad que no dice eso? Aarón respondió exactamente igual que Adán cuando Dios lo confronta en su pecado. Dice: no se encienda la ira de mi Señor. Fíjense cómo Él quiere misericordia, sí. No se encienda la ira de mi Señor. Y le está diciendo a su hermano, Moisés, su hermano: tú conoces al pueblo, y ese pueblo es propenso al mal. El pueblo, él es propenso al mal. Porque ellos me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. ¿Se fijan? O sea, ¿se fijan? ¿Es eso lo que ocurrió realmente? Él pidió el oro, él se puso a fabricar el ídolo y el dios a la medida de lo que le estaban pidiendo. Él les dio al pueblo lo que querían oír. Pero a su hermano, para quitarse la responsabilidad y la culpa, se la pone al pueblo. Igual que Adán dijo: la mujer que tú me diste, ella tiene la culpa porque ella me dio a comer y yo comí. Y cuando le dice a la mujer, espérame, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, todo el mundo tiene la culpa. ¿Cómo se llama esto? Autojustificación. Cuando tú andas en la carne, siempre vas a justificar tu conducta.
Siempre vas a justificar tus pensamientos, siempre vas a justificar lo que hablas, siempre vas a justificar toda la porquería de pecado que traes cargando, y vas a producir más pecado aún, porque andas en la carne. Lo terrible de todo es ser un hijo de Dios y andar comiendo las algarrobas, casi quitándoselas a los puercos, porque te fue dada la vida y te fueron dadas las abundantes riquezas de su gracia, y sin embargo, eso, junto con la palabra de Dios, tú la has menospreciado. Y nuestros ídolos y nuestra avaricia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esto es un acto de hechicería. Esto es un acto de hechicería. Él agarró y ¡pum! Es una magia, ¿no? Hechicería. Orgías era lo que llegó Moisés, y ya estaban en orgías, ya habían pasado de la tomada a la borrachera, embriaguez, y estaban en una lascivia, dice la palabra, desenfrenada totalmente, inmorales. ¿Se fijan cómo se acumulan todas las obras de la carne en un hecho histórico? Ahora, ¿tú crees que esto no hay en la iglesia del Señor? Bueno, entonces no estaría 1 Corintios 5, porque en 1 Corintios 5 nos encontramos con que hay un hombre que está teniendo sexo con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. O sea, la carne está en todo ser humano. Pero el detalle es, ya vimos el problema, las razones por las cuales todas estas están ocurriendo, repito, en la época actual es eso. Si no hay pastores temerosos de Dios, ¿cómo van a producir un pueblo temeroso de Dios? ¿Cómo van a poder entregar la palabra pura y sin mancha y sin alterarla? Obviamente, si no hay temor de Dios, se pueden crear muchos dioses. Obviamente también la avaricia y todas las obras de la carne van a estar creciendo cuando no se tiene un Dios visible en la Escritura. ¿Cuál es el remedio para todo esto? Dije que vamos a hablar de razones y remedios. ¿Cuáles son los remedios que dice la palabra? 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Lo primero, ¿cómo puedes limpiar algo que no ves? Ahora, no lo ves porque no quieres verlo, o simplemente de plano caíste en una ceguera espiritual increíble. ¿Estás ciego o te haces el ciego? Porque estás disfrutando demasiado las obras de la carne en las que estás viviendo. ¿Cuál es tu situación? Limpiémonos de toda contaminación. Un creyente verdadero va a recibir esta palabra con gozo, diciendo: wow, todavía Dios me habla, todavía el Espíritu Santo empieza a latir y a decir: escúchame, pueblo mío, escúchame. Eso es misericordia y amor, porque una vez que salgamos de este cuerpo de muerte, estaremos en un cuerpo glorificado para vida eterna o para tormento eterno. Jesucristo vino al mundo y fue tentado en todo, porque vino en semejanza de carne de pecado. Jesucristo en carne de pecado fue tentado como hombre, pero sin pecado alguno fue a la cruz en obediencia a su Padre y en entrega como sacrificio vivo, santo, agradable a su Padre, voluntariamente también. El que no cometió un pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios imputada a nuestra cuenta, nuestros pecados puestos a su cuenta, y la ira de Dios justa pagando, porque Él no tendrá por inocente al culpable, y descargándola sobre su propio Hijo. Pero no terminó ahí la cosa, mi amado hermano. Tus pecados han sido perdonados por medio del sacrificio. Pero una vez que Jesucristo resucitó al tercer día, qué hermoso es eso, porque dice la palabra en Romanos 6, en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, dice la Escritura así, claramente, versículo 3,
Versículo 2, perdón. Nosotros que hemos muerto al pecado por arrepentimiento, porque su amor y su entrega y su benignidad nos convence y nos llevan a un genuino arrepentimiento. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a vivir todavía en él? ¿O no saben ustedes que todos los que ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, en novedad de vida. Amados, la obra no terminó en la cruz. La obra completa está en la resurrección. Tú no puedes quedarte solamente con el perdón de tus pecados, sino que es parte del plan redentor que tengas una nueva vida en donde puedes andar con toda la libertad que el Espíritu de Dios te da y no someterte a los deseos de la carne. ¿Cómo puedes entonces hacer lo que dice Hebreos 12, 1 y 2? Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso que nos asedia. ¿Cómo puedes hacerlo si no es por el Espíritu Santo que habita en ti? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante de una sola manera, puestos los ojos en Jesús. Él es el Dios que va delante de nosotros. Ya entró y allá vamos nosotros también a nuestra ciudadanía celestial. Allá no habrá cuerpo de muerte, allá el pecado no tendrá ningún poder sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Es una promesa y esa es nuestra esperanza. Pero aquí tenemos que hacer lo que dice Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. Romanos 8:13 y Colosenses 3:5 nos da otro remedio: hacer morir lo terrenal en nosotros. A ti y a mí nos toca mortificar nuestra carne diariamente. Efesios 8:13. Para ser llamados hijos de Dios, tenemos que estar haciendo morir lo carnal, lo terrenal, dice Colosenses 3:5. Nos toca a nosotros, no es obra de Dios, es un acto voluntario, es una obediencia real de temor de Dios. Hacer morir lo carnal, porque sé que eso lo único que trae sobre mí es juicio e ira de Dios. Quiero terminar con Romanos 13 y quiero que pongamos atención en lo que dice la palabra en Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Hagan todo esto conociendo el tiempo. Hagan todo esto conociendo el tiempo. Amados, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y si no llega antes de que pare tu corazón y te quite la vida para llamarte a su presencia, de cualquier manera debes de conocer que tu tiempo está contado. Hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De despertarse del sueño. Amados, la iglesia de Dios está despertando en estos tiempos, porque estaba dormida, porque estaba siendo llevada a pasear muchos años por el desierto, haciendo fiestas como este pueblo lo hizo en el desierto, siguiendo solamente los deseos de la carne, buscando sus propios dioses y sus pastores de acuerdo a sus propias concupiscencias. Eso estaba haciendo el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Por la gracia y la misericordia de Dios tenemos una visitación del Espíritu Santo en México, en Latinoamérica, cosa que no tienen en Europa todavía, y no podemos verlo, amada familia. Iglesia, despierta, despierta, iglesia. Es hora de despertar del sueño. ¿Por qué? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos nosotros. Está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Pregúntaselo a los homosexuales, pregúntaselo a los gobiernos que están aceptando los abortos, y pregúntaselo a todos ellos. La noche está muy avanzada, mi amado. La persecución de la iglesia, la persecución de cristianos está a la puerta, tocando a la puerta.
La noche está muy avanzada. El día se acerca, mi amado. Esa es la mejor noticia que podemos oír. El día se acerca. Por tanto, si esto está ocurriendo en ti, si eso lo puedes recibir, tiene que haber una consecuencia, una respuesta de tu parte y de mi parte. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos decentemente, como si anduviéramos de día, porque somos la luz del mundo. No andemos en orgías o borracheras. No andemos en promiscuidad sexual. No andemos en lujurias. No andemos en pleitos y en envidias, mi amado. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y ni siquiera piensen en proveer para las lujurias de la carne. No te dice nada más que no guardes tu reserva de carne. No, ni lo pienses, mi amado, porque el día está, el amanecer se ve y la iglesia es la que va a mostrar la gloria de Dios. Amados, es tiempo de arrepentimiento y de volvernos a la fe verdadera. No se trata de pastores, se trata de Jesucristo. No se trata de palabra de hombre, se trata de palabra viva, como espada de dos filos. Por amor es como los médicos entramos a una cirugía a partirle la carne al paciente para sacarle lo malo que lo está matando. Iglesia, acepta la cirugía del Espíritu y de la palabra y vive. Y cuéntale a tus generaciones que siguen, por si no te toca la llegada del Señor. Vamos a orar. Padre, cuán grande misericordia eres, cuánta paciencia tienes para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por mis hermanos que hoy puedan responder a ti en forma personal. Cada uno escudriñe su corazón, o mejor dicho, por tu Santo Espíritu, concédenos a cada uno escudriñar nuestro corazón delante de ti. Muéstranos lo que hay en nuestros pensamientos, y si hay camino de perversidad, guíanos nuevamente en arrepentimiento y fe en el camino recto. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y si aquí está un impío gentil que no conoce la gracia, Señor, lo mismo, concédele que te confiese sus pecados y se arrepienta. Concédele que pueda creer y descansar en que todos sus pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo y que en la resurrección de Jesucristo les das realmente la oportunidad de tener una nueva vida en el Espíritu y no en la carne. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Toma un tiempo con tu Señor, amada iglesia, y cierra este tiempo con Él.